Hola, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Metafísica. Querido Luis, pues hoy es el último día de tu participación. De antemano agradezco lo que nos has enseñado de Dilthey y ojalá logres hoy redondear precisamente la idea que has venido trabajando. Te doy entonces la palabra y la bienvenida, Luis. Gracias, Ricardo. Gracias a todos otra vez. Buenos días. El texto que vamos a revisar hoy forma parte de lo que podemos pensar como la segunda gran obra de Dilthey, ¿no? Que es conocida como la estructuración del mundo histórico, ¿no? Está contenida en el volumen 7 de sus obras completas. Y en ellas, en ese trabajo, Dilthey, que también es un trabajo que quedó a medias, ¿no? A Dilthey le decían el filósofo de las primeras partes, porque parece ser que siempre estaba en esbozos de proyectos, ¿no? Y bueno, no es la excepción este texto, y concretamente estos esbozos, ¿no? Estos esbozos de una crítica de la razón histórica, pues son eso, ¿no? Y hay que leerlos, entenderlos, interpretarlos, ¿no? En ese sentido, es decir, como textos que naturalmente, y lo platicábamos un poco ahorita antes de empezar la sesión, pues dicen mucho más, ¿no? O pretendían decir mucho más de lo que efectivamente está ahí dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es? O sea, en este mismo sentido no les pretendo dar una idea acabada, sino más bien, como dice Ricardo, redondear, perfilar un poco la idea de no de cómo debemos formarnos, sino cómo de hecho se da nuestra formación, ¿no? Nuestra formación de lo que Dilthey llama nuestro sí mismo en conexión con el mundo histórico, ¿no? Lo primero que me parece importante aclarar del texto de hoy, ¿no? Es que reaparece, ¿no? A diferencia de los textos que vimos en las sesiones pasadas, reaparece acá el concepto de sujeto, ¿no? Y reaparece incluso en un fragmento muy interesante, ¿no? Que está muy al inicio, estoy en la página 111 del texto, ¿no? Donde dice: el sujeto del saber es aquí uno con su objeto, y este es el mismo en todos los niveles de su objetivación, ¿no? Ahora, esto aparentemente contradice, ¿no? Contradice lo que habíamos venido diciendo de que Dilthey se deshace de la idea de sujeto, pero entonces hay que hacer el matiz. Es decir, no se trata del sujeto como un yo, ¿no? Sino que el sujeto del que está hablando aquí Dilthey es un sujeto que tiene que ver más con lo que digamos es el fondo mismo del cual emerge el mundo espiritual, que no es otra cosa más que el curso de la vida, ¿no? De ahí que Dilthey, ¿no? Diga justamente el mero inicio del texto, ¿no? La conexión del mundo espiritual brota en el sujeto, es decir, brota en la vida, y el movimiento del espíritu hasta definir la conexión de significado de este mundo es lo que enlaza unos procesos lógicos aislados con otros, ¿no? Entonces, ¿qué es propiamente lo que emerge en la vida? Por un lado, ¿no? Emerge la formación de nuestro sí mismo que es un sí mismo siempre ligado a un cuerpo, a una situación, a un territorio, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Y por el otro lado están todas las producciones que estos sí mismos han puesto en el mundo, ¿no? Como objetos espirituales, ¿no? ¿Qué son los objetos espirituales? No son entidades etéreas, naturalmente, ¿no? Sino que los objetos espirituales, por ejemplo, el primero de ellos,
y quizás el más dominante, ¿no? Porque es en el que nos movemos, en el que nos formamos, en el que nos educan, en el que nos transmiten los conocimientos, en el que incluso nos dicen acá, allá, arriba, abajo, pues es el lenguaje, ¿no? Este es el primero de los objetos espirituales sobre el cual, ¿no? Sobre el cual, pues, logramos una captación, comunicación del resto de los objetos espirituales, ¿no? No es esto, ¿no? A mi entender, no es esto una preeminencia ontológica del lenguaje, sino una preeminencia funcional, ¿sí? Y una preeminencia funcional incluso en el sentido del lenguaje no escrito, pues, ¿no? Es decir, el lenguaje para lo que sirve es justamente para la articulación de significados, ¿no? Significados lingüísticos y no lingüísticos que encontramos en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, esta sería una primera observación que hay que hacer, ¿no? Y dentro de este lenguaje, ¿no? Pues justamente producimos la pluralidad de manifestaciones, ¿no? Danza, lenguajes mímicos, producimos también objetos arquitectónicos, códigos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que podemos decir de manera provisional es que lenguaje, ¿no? El lenguaje no es otra cosa más que la articulación de significados que encontramos en el mundo histórico, ¿no? Y es a partir de lo cual precisamente logramos el encuentro del yo con el tú, ¿no? El yo con el tú, es decir, el yo con los otros, el yo con el tú del pasado también, ¿no? Del pasado que aún pervive en nuestro presente. No sé si esta primera idea, ¿no? sea clara para entonces poder dar paso a lo que Dilthey entiende como las categorías fundamentales que estructuran al mundo histórico. Dilthey sigue, él se forma con Trendelenburg. Trendelenburg era un aristotélico muy importante de su época, ¿no? Contemporáneo más o menos a Franz Brentano, y de la mano de Trendelenburg, y siguiendo un poco también las enseñanzas de Kant, distingue entre dos formas de categorías que son propiamente los puntos de articulación del mundo histórico, ¿no? O sea, y esto es algo importante de tener a la vista, ¿no? Las categorías no son conceptos, sino que son modos de ser o modos de captación, ¿sí? Modos de captación de la realidad que se da como espíritu, ¿no? O de la realidad que se da también como naturaleza, ¿no? Y lo que es aún más importante es que nosotros, con el propio paso del autoconocimiento, ¿no? De nuestro sí mismo en un mundo histórico, ampliamos la concepción de esas categorías, ¿sí? Tanto es así que estas categorías incluso las podemos abstraer de la experiencia que tenemos y las transportamos, las transponemos en el mundo de la naturaleza, ¿no? Como puede ser la categoría que ahorita veremos de qué va, como es la categoría del tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo, como lo ve Dilthey, sobre todo es un modo de captación ¿de qué? Del curso de la vida, ¿sí? Y no hay que confundir tiempo con curso de vida, ¿no? Son dos modos de ser distintos, pero por ejemplo el tiempo nos sirve para captar de una determinada manera el curso de la vida. ¿De qué manera determinada? De la manera del ser que somos nosotros, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan a la vista, ¿no? Ahora, dentro de este ámbito de las categorías, ¿no? Que otra vez son las articulaciones de nuestra experiencia hacia el mundo y de cómo inteligimos ese mundo, justamente Dilthey expone dos clases de categorías. Uno, que son las categorías reales, ¿no? Categorías que tienen que ver con el propio modo de despliegue de nuestro sí mismo en la realidad, ¿no?
y las segundas, que operan en conjunción con estas categorías reales, son las categorías formales, ¿no? Entonces, mientras que las categorías reales articulan la relación o la conexión entre el individuo y el mundo, ¿no? Las categorías formales, ¿no? Son aquellas que dotan de inteligibilidad a la propia conexión que tenemos de nuestro sí mismo con el mundo, ¿sí? No sé si esta distinción a mí me parece que es clave para no perderse, ¿no? En lo que Dilthey está diciendo, sobre todo con miras al tema del concepto de totalidad, ¿no? Porque justamente el concepto de totalidad o la categoría de totalidad no es una categoría real, es decir, nosotros nunca vivimos el todo, pero la manera como inteligimos nuestra experiencia está siempre cargada de la categoría formal del todo, ¿no? De la relación de las partes con el todo. Sí se ve por qué la importancia de esto, ¿no? De ahí que, por ejemplo, desde la perspectiva de Dilthey, hablar de la realidad como un todo sea un uso ilegítimo de la categoría formal como una categoría real, ¿no? No podemos hablar de la realidad como un todo de la realidad. Lo único que sabemos es este carácter que tiene de ser, que es el de curso de vida, ¿no? Lebenslauf es la expresión que utiliza Dilthey, ¿no? Entonces, esta segunda idea, insisto, me parece que hay que tenerla enteramente a la vista. Ahora, ¿cómo nos vivimos en la realidad, ¿no? Dice Dilthey, ¿cómo nos vivimos en el curso de la vida temporalmente, ¿no? Y la temporalidad no es que tenga digamos, antes de continuar, ¿no? Me voy primero con la de Allely, que fue las categorías reales son los principios de articulación de mi experiencia con el mundo. Es decir, es el modo como conecta mí mismo con lo que está ocurriendo allá afuera. Otra vez, vuelvo a la idea, ¿no? Las categorías son principios de estructuración, ¿no? Es decir, principios de conexión, ¿no? Y en sentido estricto, las categorías reales son los principios de conexión y de estructuración de mi experiencia con el mundo, ¿no? Es el modo como mi vivencia está conectada con una realidad externa que se me resiste, ¿no? En términos generales. Para Dilthey, el modo de donación de la realidad en la vivencia es la realidad como resistencia, ¿no? Y precisamente las categorías reales son los modos como precisamente se hace patente esta resistencia de la realidad, ¿sí? No sé si con eso quede un poco más claro, Allely. Gracias. Es que no es fácil el tema de las categorías. Es tremendamente difícil. Y ahora acabas de meter un otro término, Luis, que quizá abre un poquitín más el horizonte, que es el término de resistencia. Sí. Es decir, que por parte de la naturaleza hay una resistencia. ¿Por qué no abundas un poquitín en esto, Luis? Porque recordemos que el término de categoría significa señalar, ¿no? Es decir, el categorein lo que hace es precisamente señalar sin juzgar. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, ¿en qué sentido se dice o estás diciendo que dice Dilthey que la naturaleza impone resistencia o que se resiste y qué función desde ahí, ¿sí? ¿Qué función tienen las categorías, Luis, por favor? Sí.
Bien, bueno, me quedo con la idea de Ricardo. En efecto, o sea, el uso más habitual, la comprensión más habitual del concepto de categoría implica una especie de señalización, ¿no? Pero además, no solamente una señalización, sino la señalización en un determinado orden, ¿sí? Es de una determinada manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro sí mismo, como lo entiende Dilthey, se vive a partir de sentimiento, volición y representación, ¿no? Y este sentimiento, volición y representación precisamente están articulados, ¿no? Articulados con el mundo exterior, ¿no? Este punto de articulación de mi sentimiento, volición y representación con lo exterior, ¿no? Esos puntos de articulación son las categorías, ¿no? Es decir, es el modo como se me acusa o se me señala la realidad en mi vivencia, ¿no? Y entonces, la forma general de esta acusación es resistencia. ¿Por qué? Porque precisamente yo me dirijo en mi vivencia hacia la realidad queriendo, y la realidad no simple y sencillamente se somete a mi deseo, ¿sí? Entonces, precisamente ahí la resistencia, por ejemplo, muestra la dureza de lo real, ¿no? O sea, cómo precisamente, a pesar de que yo desee algo en la realidad, ¿no? Esta realidad tiene algo así como sus propias leyes, ¿no? Ahora, la cosa es la siguiente: las categorías reales son precisamente, ¿no? Todos estos modos como se me acusa la resistencia de lo real, ¿no? Por ejemplo, y ahora ya podemos, creo, entrar a esta categoría fundamental, que es la categoría del tiempo, ¿no? Es decir, yo veo el transcurrir de las cosas en mi vida, ¿no? Pero veo también, por ejemplo, que las cosas permanecen, ¿no? Y entonces esta permanencia en conjunción con el flujo de mi vida, ¿no? Permite que yo pueda remitirme, por ejemplo, algo así como a un pasado, ¿no? La permanencia en el cambio, ¿no? Y esto nos da, por ejemplo, precisamente esta idea de acceso, o nos permite este acceso a lo que ya no es, pero de algún modo pervive, persiste, ¿no? Así también, por ejemplo, nuestra vivencia de la realidad, en la medida en que está ligada a la voluntad, ¿no? Y al deseo, pues precisamente se quiere y se desea lo que está por venir, ¿no? Y entonces el curso de los fenómenos del mundo exterior son vistos no solamente como lo que adviene, sino como lo que adviene en un futuro que es deseado, ¿sí? Y otra vez, el advenir de la realidad no empata enteramente con mi deseo, así que ahí se acusa otro modo de resistencia de la realidad, ¿no? Quizás esta sea la parte más difícil en realidad del texto, pues, o sea, y no pretendo ser concluyente, sino solamente justo dar una serie de señalizaciones sobre cómo operan estas categorías reales, ¿no? Entonces, ahora, lo interesante de lo que está diciendo Dilthey es que no solamente tenemos esta experiencia, ¿no? De lo real como tiempo, por ejemplo, sino que esto que está ocurriendo en el tiempo tiene dentro de la vivencia su propia inteligibilidad, ¿no? Es decir, una vivencia que tengo ahora la comparo con otra vivencia que tuve en el pasado frente al mismo objeto, ¿no? Y ese movimiento de comparación es lo que le otorga inteligibilidad a las vivencias. Ahí están operando las categorías formales, ¿no? Y lo que dice Dilthey en última instancia es que lo que dota de unidad a las vivencias es que dentro de las categorías formales, ¿no? Que acompañan a la experiencia de lo real, ¿no? Hay una categoría fundamental, una categoría formal fundamental, que es la de la conexión de las partes con el todo, ¿sí? Es decir, yo no solamente veo en el curso de mi vida,
¿no? No solamente veo la yuxtaposición, la comparación, la diferencia de grado de las vivencias, sino que además reúno esas vivencias, las integro como partes de un todo, ¿sí? Y eso es propiamente lo que constituye la esfera del sí mismo, ¿sí? Sin esa categoría formal de la unidad de las partes con el todo, no podríamos hablar de individualidad o de individuación, ¿sí? Y es precisamente en el modo de integración de las vivencias de las partes con el todo como se da propiamente la formación del sí mismo. ¿Sí? Una última duda, ¿cuál dirías tú entonces que es la diferencia entre categorías reales y formales? La diferencia es la siguiente. Las categorías reales tienen que ver con mi relación con lo otro y los otros, son modos de relación y de acusación de mis relaciones con lo otro y con los otros, mientras que las categorías formales tienen que ver con el modo como inteligimos esas conexiones. ¿Sí? Esto lo dice Dilthey. Las categorías formales son un pensar silencioso en nuestras vivencias, que están articuladas categorialmente. ¿Sí? Las dos son productos del espíritu, porque eso lo dice justamente en la primera frase del texto, dice, brotan en la vida espiritual. Lo que sucede es que una cosa es experimentar las realidades espirituales y otra es que esa experiencia tenga inteligibilidad. ¿Sí? O sea, es precisamente, digamos que las categorías reales funcionan de alguna u otra manera como la estética trascendental kantiana, ¿no? Mientras que las categorías formales fungen precisamente como la lógica trascendental. No sé si esto aclare un poquito más. Alejandro Estrada comenta que no acaba de entender lo de la formación de uno mismo cuando nos damos cuenta del todo. Sí, otra vez, el asunto de estas categorías, o sea, la importancia de las categorías formales, y sobre todo de esta categoría muy señalada, la de la relación de las partes con el todo, ¿no? Es que esa categoría en particular funciona para justamente darle unidad a nuestras vivencias, ¿sí? No unidad a la realidad, ¿no? Sino unidad a nuestras vivencias. Es decir, hace que nuestras vivencias adquieran sentido. Precisamente la categoría formal, ¿no? La categoría formal de la relación de las partes con el todo es la que da origen a la noción de sentido, ¿sí? Las cosas adquieren sentido no solamente porque haya una conexión entre ellas, sino porque hay una relación de las partes con el todo. Y nuestro sí mismo es un ser de sentido, precisamente, y además en continua formación, precisamente por la operatividad de esta categoría que vincula las partes con el todo, ¿no? Entonces, otra vez, no es que exista el todo allá afuera, sino que yo no puedo captar lo que me acontece en la vida, sino como un todo, como algo que tiene sentido. ¿Sí? Venga. Ahora bien, esta vivencia del tiempo, ¿no? Que tenemos aparejada, ¿no? Con esta singular categoría formal de las partes con el todo, precisamente hace que nuestra vivencia del tiempo, ¿no? Que es la vivencia de la conexión del pasado con el presente y con el futuro, ¿no? Hace que pasado, presente y futuro tengan también una determinación categorial. Por ejemplo, el pasado siempre lo vemos como conexiones significativas, ¿sí? Como señales que remiten a aquello que está ocurriendo en un presente, ¿no? Y esto es sumamente importante porque la noción de significatividad
no solamente es esta cuestión de que tenga un carácter lingüístico, sino que justamente alude al carácter de relevancia, como de destacamiento o de señal, ¿no? Es decir, del pasado propiamente tenemos señales, signos, ¿no? Que conectamos precisamente con un presente. Ahora, uno puede decir, ¿cómo se vive el presente? El presente lo vivimos en el modo del valorar, ¿no? Lo que captamos como valioso, ¿no? Y acá se muestra una conexión interesante. A mayor conocimiento del pasado, mayor captación de lo valioso en un presente. Y una pobre conexión de significado con el pasado es una captación pobre de lo valioso en el presente, ¿no? De ahí la importancia del conocimiento de la historia, ¿no? No es que la historia tenga un valor así por sus grandes obras y tal, sino que en la medida en que conocemos nuestro pasado, ¿no? Nuestro presente nos resulta aún más valioso, ¿no? Y esto es sumamente importante para entender cómo nos formamos a nosotros mismos, ¿no? Podemos entender desde esta perspectiva que en los planes escolares sea casi ignominioso, ¿no? Que quieran eliminar las materias de historia, ¿no? O se pretende eliminar esta clase de humanidades. ¿Por qué? Porque eso quiere decir quitarle todo el peso de lo valioso al presente, ¿no? O reducirlo a su mera utilidad para la productividad, ¿no? Y junto, ¿no?, a esta conexión de significado con lo valioso, ¿no?, el ser humano también vive hacia el futuro proponiéndose fines, ¿no? Y esto es lo que nos da acceso al futuro, ¿no? La idea de finalidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo en realidad en las vivencias, ¿no?, estos momentos de pasado, presente y futuro, significado, valor y fin, no son más que tres componentes de una sola vivencia, ¿no? O de la propia vivencialidad del mundo. No son partes, sino momentos, elementos que, uno, no son intercambiables entre sí y que no son reducibles unos a los otros, ¿no? Y en última instancia, lo que otorga inteligibilidad, ¿no?, a pasado, presente y futuro, a significado, valor y finalidad, es la constante operación de este pensar silencioso, que es principalmente la categoría formal de las conexiones de las partes con el todo, ¿no? De ahí que toda vivencia sea una vivencia de sentido, ¿no? No sé si con esto redondeamos una primera idea de lo que implica la vivencia del mundo histórico. Una pregunta muy inocente. Cuando hablas de esta conexión de las partes con el todo, ¿te refieres entonces, o Dilthey se refiere entonces, a la conexión, por ejemplo, en el individuo de este transcurrir del pasado, presente y futuro, tal como lo mencionabas, y que, por ejemplo, en la página 119, si me permites muy rápidamente, cito un pequeño fragmento, ¿no? Dice, el vivir es un transcurso en el tiempo en el cual cada estado, antes de hacerse más claramente objeto, se transforma, pues el momento siguiente se construye siempre sobre el anterior y en el cual transcurso todo momento no captado todavía se hace pasado. Entonces, la conexión se refiere a comprender esta relación tan imbricada que, según lo que parece sugerir aquí Dilthey, no es que se pueda propiamente ver como una distinción entre distintos momentos muy alejados unos de otros, como sería el pasado y el futuro, por otro lado, es decir, el pasado atrás o adelante, o como se quiera, el futuro por otro lado, sino que entonces la conexión se refiere a esto en el individuo, y solamente en el individuo, a esta relación del individuo en su transcurso vital, o también desde un punto de vista todavía más amplio que el individuo. En ese estadio del texto, Aldo, lo que está tratando de describir Dilthey es precisamente la conexión de sentido que hay de nuestra vivencia como individuos,
pero lo interesante de esto es que esta conexión de vivencias está siempre ligado a la experiencia que tenemos de lo otro y de los otros y del pasado, ¿no? Entonces, es decir, nuestra vivencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú y yo tenemos un diferente acceso a la historia, ¿no? Yo amplío mis conexiones de significado y tú también las ampliamos en el diálogo, y precisamente así se ensancha nuestro horizonte hacia el pasado, ¿no? Y lo mismo cuando nosotros escuchamos los deseos de los otros, ¿no? Ya no tenemos solamente a la vista lo que nosotros valoramos y lo que nosotros deseamos como fines, sino que también se ensancha nuestras posiciones de valor, ¿no? Mediante la interlocución con los otros, ¿no? Y así también con los objetos culturales que nos son heredados, ¿no? Es decir, se nos ensancha nuestro horizonte histórico, nuestro horizonte de captación de tiempo cuando estamos leyendo a un fulano de 1911, ¿sí? Es decir, ahí estamos viviendo un ensanchamiento de lo que es valioso para nosotros, ¿no? Además, adquirimos una mayor intelección de conexiones de significado de nuestro pasado, y esto nos hace deliberar sobre qué posibilidades queremos para el futuro, no solamente como individuos, sino como comunidad. ¿Sí? Muy bien, gracias, sí. Entonces ahí está la conexión histórica, Sí. ¿no? Desde el propio individuo. Exactamente. O sea, el individuo es también no otra cosa más que el producto de la conexión de lo histórico y la espontaneidad de su actividad. Pero, a ver, la cosa es esta: el sí mismo no es nunca algo puro, nunca algo que es solamente él, ¿no? Sino que el sí mismo es la confluencia, ¿no? O la interacción del mundo histórico en el que se encuentra y la espontaneidad de su actividad, la espontaneidad de su querer, sentir, representar, ¿no? Es justamente esto, ¿no? De ahí que todo yo, en realidad, siempre esté en proceso de formación, ¿sí? Va acompasando con el propio curso de la vida, ¿sí? Muy bien, gracias. Y Carlos. Gracias, Luis. Bueno, pues yo tengo varias preguntas, pero me voy a remitir solamente a una, tratando de englobar para tratar de abordar este esquema que es muy rico y muy complejo a la vez. Yo también tenía problemas empiezo por acá, ¿no? Con la idea de resistencia de lo real. A mí me llama la atención precisamente plantearlo en términos de una resistencia de lo real, y no más bien en el reconocimiento de los límites del que se encuentra con lo real, ¿no? O sea, tal vez no es lo real lo que se resiste, sino no podemos ir más allá de lo que de hecho se nos da. Y esto es algo diferente a plantearlo en términos de una resistencia, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y conectado con esto, claro, los dos tipos de categorías que Dilthey nos está ofreciendo, las que has enumerado como reales y formales, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que la categoría ideal es en última instancia la que, permíteme decirlo con una palabra más radical todavía, ¿no? Crea el sentido, ¿sí? Y esto es fuerte porque eso quiere decir que la vida, que sería, según entendido, aquello con lo que nos encontramos, por tanto, estaría más asociado hacia lo real, según lo que has expuesto, ¿verdad? La vida per se, comillas, no tiene sentido. Y entonces el sentido se lo da no sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, el sujeto en términos de esta vitalidad, pero vitalidad que ya fluye con sentido. Es que la vida con sentido es una creación de las categorías formales, por lo que te voy entendiendo. Sí. Si este es el caso, el sentido entonces es una invención, una creación de las categorías, y no una donación de la vida. No. Y en ese sentido, la pregunta es cómo
Es que, ¿ves? Ahí está mi pregunta difícil que no sé ni formular. ¿Cómo es que se puede generar o sea, el acto poético, quiero decir, de las categorías inteligibles, o formales, perdón? ¿Cómo acontece? ¿Qué lo motiva? Esa conexión con lo de allá afuera que planteabas y el acto creativo de la categoría formal, Sí. ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo lo explica Dilthey? O lo deja abierto, no sé. Lo explica en el... No lo dice acá, ¿no? Y para eso nos tendríamos que ir a una parte que es poco visitada de Dilthey, y cuando se le visita, la verdad es que no se le visita con los mejores ánimos, que es la teoría de las concepciones del mundo, ¿no? Y lo que hay en la base de esto, ¿no? Es que todo sí mismo es una tarea para sí mismo, ¿no? Y esa tarea que es todo sí mismo para sí mismo es una tarea que solamente la puede realizar con los otros, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que la creación del sentido no es puramente de un sí mismo, sino que es co-creación del sentido, ¿sí? Nunca construimos ese sentido, digamos, en aislamiento, no en soledad, sino en aislamiento, ¿no? O sea, siempre lo construimos en este intercambio, ¿no? Que tenemos con los otros. Ahora, la cuestión de la realidad. La cuestión de la resistencia de lo real. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que yo estoy tratando de comunicarles algo, ¿no? Y eso que yo estoy tratando de comunicarles no entra en ustedes tal y como yo lo estoy pensando, ¿no? Sino que tiene que anudarse, tiene que literalmente entretejerse, entreverarse con sus propias vivencias. Y sus propias vivencias son una resistencia a mi intención comunicativa, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el sentido de resistencia no tiene que ver con el hecho de que haya algo que sea enteramente inadecuado, sino que hay algo que también, por ejemplo, en el caso de la interacción de los individuos, tiene su propia vitalidad, ¿no? O pensémoslo por otro lado, cuando yo intento realizar mis deseos en el mundo, quiero construir una carretera, pero en medio de la carretera está la montaña. Yo tengo que lidiar con el cuerpo de la montaña, que se resiste a todos mis esfuerzos, que se resiste a todos mis cálculos, ¿sí? Entonces, y además yo tengo que considerar, por ejemplo, todo el tiempo no solamente de mis proyectos, sino el tiempo de la naturaleza que dice cuándo puedo hacer tal y cual operación, ¿sí? Entonces, resistencia, y lo redondeo con esta idea, precisamente cuando tú estabas señalando la cuestión de que en el fondo, la vida no tiene sentido, precisamente ese no tenerlo, ¿no? Es el signo, ¿no? No digo la prueba, sino el signo de su resistencia. Y precisamente porque no tiene sentido, ¿no? La tarea del ser humano, ¿no? Como ser histórico, es la instauración del sentido en algo que en el fondo no le puede adjudicar un sentido, ¿no? No estoy diciendo, esto no tiene que dar lugar a nihilismos ni nada así por el estilo, ¿no? Precisamente lo potencial de la postura de Dilthey, ¿no? Que en algún sentido yo siento que prefigura lo que va a decir Nicolai Hartmann, es que solamente en un mundo que no tiene sentido puede tener cabida el sentido. Si la realidad ya tuviera sentido, nosotros no constituiríamos el mundo histórico, seguiríamos leyes naturales, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, digo, ya veo que no te convence, pero bueno, ahorita lo retomamos. Gracias, Luis. Muy interesante, realmente muy interesante. Yo me quiero quedar un momento con la pregunta por el sentido. Tenemos ya un buen rato escuchándote y tú hablando de sentido.
llegan a decir, Carlos y tú, que la vida no tiene sentido. Me parece peligroso eso. Dicho así, yo más bien diría que la vida por sí misma, es decir, que el concepto vida por sí misma, pero vean cómo lo estoy diciendo, que el concepto vida por sí misma carece de sentido, sino que es la vida fáctica, ¿sí? Ya en la vida fáctica, en la vida vivida, en la vida experimentada, en la vida vivenciada, Sí. siempre hay un sentido. Es decir, vida es poiesis, vida es creación, pero la vida, otra vez, del sí mismo, comunitario, no individual, porque ahí también tenemos que tener mucho cuidado, muchachos, ¿no? No es tan fácil distinguir entre mi vida y la de los otros. Es decir, si me pregunto por mi vida, fíjense, si me pregunto por mi vida, los otros automáticamente entran. No hay mismidad sin otredad. Eso es lo que significa historia. Bueno, entre otras cosas. Pero me gustaría reiterar, muchachos, la pregunta por el sentido. Ahí seguramente entra la significatividad, Luis, pero quiero distinguir dos ideas de sentido, fíjense. Por un lado podemos entender sentido como dirección, ¿sí? O sea, la vida tiene un sentido, ¿sí? Yo me inscribo al curso de metafísica porque, ¿sí? Quiero aprender Dilta y tal, ¿sí? Entonces cobra sentido el acto que estoy llevando a cabo, ¿sí? Pero mucho ojo, no es solo esto, sino sentido también es lo que siento. Carlos, Camila, estoy pensando muy señaladamente en ustedes dos. Sentido es lo que estoy viviendo, ¿no? Es lo sentido. Y no solo es lo sentido conceptual o categorialmente, Luis, sino esto, ¿sí? Es decir, lo que no me gusta hablar de cuerpo, porque a mí en lo personal, muchachos, y espero que no se molesten que les diga muchachos, lo hago con mucho cariño, porque inmediatamente pareciera que comenzamos a pensar en la contraparte o en el complemento, llámenlo como quieran ustedes, que puede ser alma, espíritu, yo qué sé, psique. Me gusta mucho más pensar en términos tales como mismidad, ¿no? Una mismidad que obviamente esto se va co-creando, que eso me gustó mucho de lo que dijiste, Luis. Pero mucho cuidado, porque siempre que hablamos de sentido estamos pensando en esto, en apertura, en posibilidad. Estoy pensando en términos heideggerianos, ¿sí? Apertura, posibilidad, direccionalidad. Pero no nos quedemos solo con eso, sino casi me importa más lo otro, ¿sí? Lo que vivencia. Es que no, es curioso, también estoy contigo, Carlos, ¿no? Que llega el momento en el que no puede uno, no sale el fregado término, lo estás sintiendo, ojo con lo que estoy diciendo, lo estás sintiendo, lo estás viviendo y no lo sabes expresar. De manera que el sentir, si me lo permiten decir así, es mucho más profundo, ¿sí?, que aquello que logras decir.
la mismidad siempre es mucho mayor en extensión, si lo quieren ver ustedes así, o en profundidad, que me gusta más, ¿sí? Es mucho más profunda la vida, Luis, cuidado, que el lenguaje. Sí, no, Es totalmente. decir, sí, en fin, creo que nada más compliqué las cosas, pero pues de eso se trata. Pues sí, sí, la verdad es que sí Es que la complicaste, fregado. Pero bueno, ahora sí que nadie nos dijo que esto iba a ser sencillo, así que ya sabíamos a qué nos ateníamos. Sí, yo creo que en el propio Dilthey están las claves para justo hacer esa distinción y justamente integrar la noción o más bien, captar la noción de sentido mucho más ligado no solamente a la idea de finalidad, sino a la idea de lo que uno siente, quiere y desea. La diferencia está en lo siguiente, para no confundir la idea de sentido con direccionalidad, a eso Dilthey lo llama finalidad, ¿no? Y no es lo mismo finalidad que sentido, es que esta es la clave, ¿no? O sea, una cosa es la propuesta de finalidades, ¿sí? Pero esas finalidades solamente adquieren sentido cuando están en conexión con lo significativo y con lo valioso. Solamente ahí se da la formación de sentido, ¿no? Y eso quiere decir que en buena medida todo sentido es con sentido, es decir, es sentido con el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en mis finalidades, en lo que valoro, pues siempre tengo a la vista a los otros, ¿sí? Es decir, la formación de sentido no es solamente lo que yo siento, ¿no? Sino es justamente cómo este sentido se siente conmigo y con los otros, ¿no? Nunca es algo que se limite, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo, ¿no? Porque o sea, no debemos caer en el error de decir, pues entonces cada quien le da el sentido a las cosas. No, de entrada el sentido no es que se lo demos, sino que el sentido lo adquiere, ¿no? El sentido se va adquiriendo, ¿no? Se va literalmente, y ya sé que no te gusta la palabra, pero literalmente se va incorporando, ¿no? En el propio sí mismo, ¿no? Y entonces eso es algo que vaya, no hay que confundirlo, ¿no? No hay que confundirlo con el hecho de tener metas, fines, propósitos en la existencia, ¿no? La idea de incorporar, Luis, no, sí me gusta. Y fíjate que en el incorporar, lo que está incluido es el cuerpo. Exacto. ¿No? Entonces es bien interesante. Sí. Una pequeñísima pregunta, Luis. Es que hablas del sentido y el con sentido, el sentido con los otros, ¿no? Sí. Pero ¿no también deberíamos extenderlo a lo otro? O sea, claro, no solamente, porque entonces parece que efectivamente estamos en una ipseidad estrictamente humana, ¿no? Y entonces claro, el sentido es estrictamente humano, y entonces hay un antropocentrismo en última instancia. Hay este peligro, ¿no? Claro. No debiéramos, y precisamente porque la vida, pues no es solamente vida humana, sino es una donación potente, grandiosa, ¿no? Que rebasa, obviamente, los límites de lo humano, ¿no? Quizá el sentido en este tenor, ese no tendría por qué circunscribirse al terreno de lo humano, ¿no? Y en ese sentido, no solo al espíritu, ¿no? ¿O cómo sería? No, mira, pues yo lo dije así, porque, bueno, era un poco el hilo de la discusión, pero el punto es que la propia formación de sentido, ¿no? En cada uno de nosotros y en la cual colaboramos, pues implica la consideración de la naturaleza, ¿no? Es decir,
la ciencia, ¿no? La ciencia de la naturaleza no es otra cosa más que la incorporación de lo otro a la esfera del sentido, ¿no? O sea, precisamente la ciencia funciona como un símbolo, ¿no? Un símbolo de sentido con la naturaleza, ¿no? Incluso en esa simbolización podemos aún caer en una interpretación antropocéntrica. Es decir, podemos hacer una construcción de sentido antropocéntrica, ¿no? Entonces, que de hecho es lo que ha pasado. Pues, o sea, no digo es lo que podamos, es lo que de hecho hemos hecho, ¿no? Hoy en día estamos ante la tarea de una construcción de la ciencia, ¿no? Que sea una ciencia que aporte un sentido no antropocéntrico, ¿sí? Es decir, que implique una configuración, una conformación de sentido en el cual no se subsuma, ¿no? No se subyugue el propio curso de la naturaleza a los propósitos de la humanidad, ¿no? Pero eso si te das cuenta ya no es tarea de las ciencias, ¿no? Sino tarea de la reflexión que hacemos sobre el propio sentido de la ciencia, ¿no? Que, vaya, son distinciones un poco, pueden ser un poco abrumadoras, pero yo creo que, vaya, nadie, como dice Ricardo, pues la cosa era complicarlo, ¿no? No sé si más o menos con esta primera idea podemos dar paso, por ejemplo, o sea, acá lo interesante, ¿no? Es darnos cuenta de que no es, o sea, a la luz de estas categorías reales y formales, ¿no? Se evidencia, y esto sí se evidencia, el carácter de ser hermenéutico, ¿no? De nuestra propia existencia, ¿no? Que esto es lo importante. O sea, cuando Dilthey está pensando en la hermenéutica, ¿no? No está pensando primordialmente en la interpretación de textos y en la fusión de horizontes históricos, no, está pensando en el modo como la vida humana se las entiende consigo misma en la realidad, ¿no? Es decir, la hermenéutica es el modo de ser por el cual nosotros nos hacemos cargo de nuestro puesto en el cosmos. O sea, en sentido ontológico, ¿no? En sentido ontológico, ¿no? No sé si con esta primera idea podemos cerrar. El asunto de lo que hace Dilthey después, ¿no? Para la constitución de las ciencias del espíritu, ¿no? Tiene que ver precisamente con el hecho de que nuestro sí mismo, nuestra conformación de sentido, en realidad está en contacto con objetos que también fueron emanados, ¿no? de una producción de sentido, ¿no? Es decir, que nosotros creemos el Estado, ¿no? Que creemos la ciencia, ¿no? No son otra cosa más que manifestaciones de nuestra, no de nuestra búsqueda de sentido, sino de nuestra irrenunciable productividad de sentido, ¿no? Y en ese y en esa medida, ¿no? Toda vez que nos encontramos con estos objetos, estamos encontrándonos con nosotros mismos, aunque no lo sepamos, aunque no estemos conscientes de ello, ¿no? Literalmente lo que Dilthey quiere ver es cómo podemos lograr un conocimiento de eso que en el fondo nos está diciendo quiénes somos o cómo hemos llegado a ser quienes somos, ¿sí? En los objetos culturales precisamente están contenidas la armonía, la confluencia de fuerzas, ¿no? Las deliberaciones y las respectivas resoluciones que cada uno ha emprendido y que ha puesto ahí afuera en el mundo, ¿no? Y cuando nosotros entramos en contacto con estos objetos, nos detenemos y nos entendemos a partir de ellos, ¿no? Precisamente lo que hacemos es descubrir más aspectos de nosotros mismos, ¿no?
De ahí que el proceso de educación, ¿no? O de paideia no se dé únicamente en la escuela, ¿no? Sino que lo vivimos en el inmediato contacto que tenemos con la realidad, ¿no? Somos seres en formación, ¿no? O sea, podríamos así decir como una equivalencia. Ser seres hermenéuticos, en el sentido en el que hemos explicado, es ser seres en formación, ¿no? Y la cosa de lo que quiere mostrar Dilthey es que a un mayor conocimiento, ¿no? Del pasado y de los otros, tenemos un mayor conocimiento, es decir, una formación más fina, ¿no? Fina, no digo mejor, sino fina, ¿no? Con más detalle de nosotros mismos, ¿no? De ahí que nos resulte, ¿no? Como nos resulte siempre como personas, ojo con lo que voy a decir, rústicas, aquellas personas que no tienen contacto con los objetos culturales, ¿no? Que se encierran solamente en su mundo, ¿no? Nos parecen como maderas poco, o parecemos en esos momentos como maderas poco talladas. Y lo que va haciendo nuestro contacto con los objetos culturales, sea dentro de nuestra propia comunidad o si tenemos la oportunidad con objetos de otras culturas, lo que van haciendo es que van inscribiendo huellas, ¿no? Que van perfilando nuestra forma, nuestra figura, ¿no? O sea, todo contacto con un objeto cultural, ¿no? Es una hendidura en el propio sí mismo, ¿no? Y esa hendidura, ¿no? En el propio conocimiento que tenemos de nosotros mediante esta categoría de la relación de las partes con el todo, lo que hace es una constante recreación de nuestro sentido, ¿no? De nuestro sentido y de lo que sentimos con los otros, ¿no? Esto puede parecer muy abstracto, pero es que literalmente no hemos estado haciendo otra cosa en estas 3 sesiones más que este ejercicio de conocernos más a nosotros mismos a través, primero, de este objeto cultural que son los textos de Dilthey, y además a partir de las expresiones gestuales, de silencios, oraciones, preguntas, ¿no? Todo eso, ¿no? Aunque no tengamos plena conciencia de ello, ¿no? Está haciendo hendiduras, ¿no? En nuestro sentir, en nuestro querer, en nuestro representar, ¿no? De ahí que cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en cuáles serían las tareas de la educación, pues uno no podría como decir de manera predeterminada, ¿no? O sería un despropósito, un desconocimiento de la configuración del sí mismo, querer obtener seres humanos que cumplan con un solo perfil y que sean como producidos en serie, ¿no? Eso es contrario a la propia forma de la producción de sentido de los seres humanos, ¿no? Y si hoy en día tenemos tanta resistencia a estas enseñanzas mecánicas, es porque precisamente una enseñanza mecánica de ese tipo, que pretende que todos tengamos los mismos rasgos, las mismas hendiduras, ¿no? Las mismas incorporaciones, pues lo que hace es convertirnos en juguetes, ¿no? Frente a ello, ¿no? La propuesta, ahora sí, pedagógica de Dilthey, lo que busca es que el sí mismo, en primer lugar, logre un contacto con su pasado más directo, ¿no? De tal manera que él mismo reconozca en sí mismo las hendiduras que el pasado ejerce sobre la propia formación de su sí mismo, ¿no? Y en esa misma medida, ¿no? Que sea capaz de valorar, ¿no? Valorar en el sentido más amplio de la palabra, qué es lo que el pasado le ha entregado en su presente, ¿no? Y a la luz de esa valoración, precisamente, la proyección de posibilidades para qué, no para que lleguemos a hacer algo determinado, sino precisamente para que la recreación del sentido no acabe, ¿no?
O sea, lo que no se puede buscar, ¿no? En una perspectiva hermenéutica, ¿no? Es un tipo ideal de ser humano, porque no existe tal cosa, ¿no? Lo que cabe en todos, más bien, en todo caso, es que literalmente la pluralidad, la multiplicidad de producciones de sentido no se cancele entre sí, ¿no? Es decir, no promover formaciones individuales que atenten, ¿no? Que atenten contra determinadas producciones de sentido, que digan, no, tu formación de sentido no vale, ¿no? Ese sería como de alguna u otra manera lo que habría como una motivación ética, ¿no? De la propuesta formativa de Dilthey, ¿no? Que lo que se tiene que buscar es expandir nuestra capacidad de valoración y de recreación de sentido, no adquirir ciertos valores específicos, ¿no? Y adquirir un determinado sentido, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? No sé hasta este punto, sí, Aldo. Acabas de decir una cosa que me parece fantástica, que es más bien que hay una suerte de resistencia, por así decirlo, de parte del espíritu a ser uniformado. Sí, por lo que te entendí, señalabas que nuestro ser, en tanto hermenéutico, siempre es un ser que se está formando y por lo tanto no hay modo de existir o de vivir que no sea en esta formación y en esta hermenéutica. Entonces mi pregunta es, no obstante, ¿de dónde viene esta especie de intento por un aplanamiento o por una uniformación? Si todo individuo, según lo que dices, en rigor es productor de sentido y reproductor de sentido, y por reproducción me refiero al sentido poético, o sea, no que reproduce nada más de forma mecánica, sino que tiene la posibilidad de crear sentido. Desde esta teoría que está señalando, que me parece esencial. Entonces, no obstante, insisto, la pregunta, ¿de dónde viene esta especie de búsqueda de una uniformación o de una imposición? ¿Es una suerte de ignorancia de nuestra propia vida nada más? ¿O hay algo pues, más violento, por así decirlo? Mira, la respuesta no es sencilla, pero creo que valdría la pena voltear a nuestras propias vidas. Dilthey, cuando habla de las formaciones de las concepciones del mundo, ¿no? Que son, la concepción del mundo no son otra cosa más que representaciones que hacemos de la realidad a partir de ciertas intuiciones clave que hacen que todo cobre sentido para nosotros, ¿no? En el fondo hay una experiencia de angustia. Hay una experiencia, y la angustia tiene que ver con el hecho de que no logramos captar, ¿no? Esto que decíamos hace rato, ¿no? Este curso de la vida que por sí mismo no es sentido, ¿no? Dispone al ser humano a ciertas actitudes que no pretenden acompañar o acompasarse, ¿no? En su experiencia vital, sino que lo que quieren es dominar, porque lo que quieren acallar es esta no cabal compatibilidad entre mi vivencia y el curso de la vida, ¿no? Y entonces podríamos decir que son reacciones, ¿no? O son producciones también de sentido, ojo, ¿no? Son producciones de sentido, pero que justamente lo que buscan es aniquilar el sentido, ¿no? Podríamos decir que es cuando lo humano se vuelve contra lo humano y contra lo no humano, es decir, la inhumación, ¿no? O la deshumanización, ¿no? Entonces, lo que de alguna u otra manera, si queremos pensar en un aporte
terapéutico, ¿no? Y digo terapéutico en sentido etimológico, no en sentido medicinal, sino digamos, en un cuidado de los dolores que nos produce la propia vida. La hermenéutica justamente no es otra cosa más que una respuesta que simpatiza, ¿no?, con la propia angustia de la vida, de cada uno de nosotros, de las comunidades políticas y sociales, ¿no? Es decir, la hermenéutica acepta, ¿no?, o nuestro modo de ser hermenéutico acepta la no necesidad de conocerlo todo y de dominarlo todo, ¿no? Es decir, la hermenéutica también entraña la docta ignorancia, ¿no? De que no hay por qué pretender tener respuestas para todo y de una vez para siempre, ¿no? Más bien lo que hace la hermenéutica es pues siempre dar una respuesta que se ajusta en mayor o menor medida, ¿no?, a esas experiencias de desfase, de desfondamiento, de desesperación, y esas respuestas considerando que solamente son válidas para la situación histórica en la que estamos, no para el mundo del porvenir, ¿no? Y también con la consideración de que las respuestas que estemos dando quizás no sean las respuestas para nuestro tiempo, sino quizás para un tiempo venidero, ¿no? Y de ahí que esto no quiere decir que la hermenéutica sea profética, no. Es decir, o nuestro modo de ser hermenéutico nos dé un carácter de profetas, no. Sino que simple y sencillamente nosotros producimos diciendo mucho más de lo que queremos decir y hablándole a mucha gente más con la que realmente estamos teniendo interlocución, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace la hermenéutica es mantener abierta la producción de sentido, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos estas manifestaciones vitales, ¿no?, como ha sido, ¿no?, de que todos nos tenemos que ajustar, no sé, a cierta racionalidad europea, pues lo que hay ahí es la negación de otras formas de sentido, es decir, negar la pluralidad de la propia vida, ¿no? Y que lo que nos puede servir aquí la hermenéutica es como un medio de resistencia, de decir, pues no, porque no todos tenemos la misma historia, ¿no? Y la historia que se ha tenido en un determinado lugar no tiene que ser enteramente empatable con otra. Y ojo, que esto es muy importante, que aunque las conexiones históricas en las que crecen las culturas sean distintas, eso no quiere decir que carezcan de comunicabilidad. Precisamente para eso sirven las categorías reales y formales, ¿no? Precisamente estas categorías fungen para que, con independencia de que yo haya crecido en una determinada historia que lo que hace es llenar de contenido mi vida, yo pueda transponerme en las historias de los otros y pueda a su vez transferir mi sentido a las producciones culturales. Para eso sirven las categorías, es decir, mientras que los contenidos vivenciales pareciera que tienden a cerrarnos en nuestro mundo, lo que hacen las categorías reales, ¿no?, y las categorías formales es mantener abierto nuestro sí mismo, ¿no? Esto es algo que no se suele decir de las categorías, ¿no? Y sobre todo cuando las reducimos a meros conceptos, ¿no? Cuando pensamos que las categorías son únicamente producciones, ¿no?, de la humanidad, ¿no?, y no son más bien modos de ser que están ahí, pues lo que hacemos es precisamente dejar ya abierta la puerta, ¿no?, a que nos cerremos a que cada quien tiene su concepto de las cosas, ¿no? Cuando lo que hacen más bien las categorías, ¿no?, precisamente las categorías superiores, que son las categorías de las formas superiores del comprender, que son transferir, transponer y revivir, ¿no?, o reproducir, ¿no? Lo que nos permiten es justamente salir de nuestra propia concepción. ¿Para qué? Para ampliarla, para entrar en contacto con otras concepciones y así a su vez mantenerlas abiertas. Paula nos pregunta si las categorías reales y formales son las mismas para todos. En alguna medida sí, es decir, no hay ser humano que no viva temporalmente,
¿no? Su estancia en el mundo. No hay ser humano que no tenga conexiones significativas con su pasado, con sus tradiciones. No hay sujeto, no hay ser sí mismo que no valore lo que está en un presente. No hay un ser humano que no se proponga fines. No hay un ser humano que no produzca sentido, ¿no? Entonces, es decir, que no ponga en conexión las partes de sus vivencias con el todo, ¿no? O las partes de su vida con la vida de los demás y la vida de la comunidad, ¿no? Así que en este sentido, sí, para Dilthey, la crítica de la razón histórica tiene pretensiones universales, pero la diferencia creo que es que no se trata de una universalidad homogenizante, sino de una universalidad que justamente da cabida a todas y cada una de las manifestaciones del espíritu. Y esto creo que es lo verdaderamente novedoso de Dilthey, ¿no? Que sin apelar a una especie de sustrato fijo o de una finalidad determinada, ¿no? Logra, ¿no? Poner sobre la mesa una serie de categorías, ¿no? Que permiten una comunicabilidad universal, que de hecho acontece, es decir, es verdaderamente sorprendente, ¿no? Verdaderamente sorprendente que nosotros, mediante un proceso precisamente de transposición, transferencia y reproducción, podamos entendernos con mundos que ya no existen, o mundos que solamente tenemos acceso a partir de textos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo le da la vuelta a la cosa, ¿no? En vez de una racionalidad construida desde una determinada tradición que se convierte hegemónica, lo que dice Dilthey es que mediante un proceso profundo de autoconocimiento podemos lograr poner a la vista que la racionalidad de la humanidad en el cosmos es una y diversa a la vez. ¿Sí? Ricardo. Gracias, Luis. Sí, podríamos decir que son categorías abiertas, ¿no? Son categorías históricas, no conceptuales, ¿no? Es decir, no hay una sola definición posible, sino más bien son abiertas, son categorías posibles, ¿no? De manera que esto permite precisamente que categorías como la temporalidad o el tiempo se puedan vivir de maneras distintas. Y ninguna es, Paula, ninguna es mejor que otra, ¿no? Simple y sencillamente se complementan, ¿sí? Es decir, no se niegan la una a la otra, ¿no? El tiempo tal como lo comprenden los griegos, ¿no? El tiempo como lo comprende Agustín, el tiempo como lo comprende Heidegger, no se niegan los unos a los otros, sino más bien se complementan, es decir, son posibles, que eso es lo que me interesa. Esto por un lado. Por el otro, Luis, a raíz de la intervención de Aldo, que me pareció muy interesante, el concepto que nos está acompañando a lo largo de nuestro curso es el de paideia, el de formación. Y pareciera que cuando hablamos de formación, siempre estamos pensando en sentido, permítanme decirlo así, en sentido positivo. Creo que es necesario tomar en cuenta que no es así. Es decir, que también existe la posibilidad real, sí. Y acá no es cuestión de poner en la balanza qué más o qué menos, ¿sí? Porque eso también es histórico. También existe la posibilidad de la malformación. Sí. Es decir, que se puede tener lo que tú valoras como positivo, ¿sí? No necesariamente es para los demás positivo. Es decir, que es un
La formación es dialéctica. Y tú nunca sabes, ¿sí?, cómo va a caer, literalmente caer en el ser del otro lo que estás haciendo, lo que estás promoviendo. Esto por un lado. Pero por el otro también, es decir, formación implica también malformación, aunque no lo pretendas, ¿sí? Pero ahora hay que ir al otro lado. Y es que sí existe la posibilidad de una malformación con intereses políticos. O con interés, no solo políticos, pues, sí, sino que hay la intención, quedémonos así, ¿sí? La intención de la malformación con un objetivo político de polis, con un determinado con un determinado objetivo de poder. Esto lo digo porque, y lo has traído a colación, Luis, lo cual me parece muy bien. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia? Más allá de que es un hecho, es decir, no es que no crea en el coronavirus. Digo, es obvio que sí, ahí está. Pero yo me pregunto si más allá de este fenómeno tan atípico, porque no habíamos vivido algo así antes. No salgo de mi casa desde el 23 de marzo. Digo, me encanta estar acá, pero nunca había estado tanto tiempo en mi casa. Y eso te hace vivir la vida, Luis, explicar la vida de otro modo, ¿no? Pensando en tu hermenéutica y, bueno, o sea, en lo que estás explicando. Y no deja de inquietarme la pregunta de qué es lo que está sucediendo. Es decir, y por favor no me malinterpreten, pero cuando en las noticias diario llega el momento en el que uno dice, bueno, no sé si es necesario ver las noticias, pero dice, en el mundo van 400,000 muertos. O sea, el COVID está en 88 países y van 400,000 muertos. ¿Sí? Y 5 millones de afectados. ¿Qué sentido le doy a esos números? Es decir, ¿qué significado, Luis, todos pues, ¿no? Porque todos lo estamos viviendo. Es decir, no me importan tanto los números, sino lo que estamos viviendo, no lo que nos transmiten continuamente, minuto a minuto, ¿no? Ahora que tenemos los aparatos estos, y habrá muchos de ustedes que sean muy aficionados, ¿no? Y entonces, de veras, número de enfermos en tiempo real, ¿no? O número de muertos en tiempo real. Y entonces estamos ahí. No es tan bien, Luis, porque hablabas de angustia. No hay ahí un proceso de creación de angustia en donde quieren, esto es como Sócrates, ¿no? Dice, mele tu ánito, me valen madre, ¿no? Porque puro pinche cuento de ellos. No, a mí los que me interesan son los otros, los que vienen de tiempo atrás. Y esos me importan porque ni siquiera los puedo señalar, ¿sí? Pero me han ido formando, es decir, han ido formando con el tiempo, en el tiempo, ¿sí? Una idea de un tal Sócrates que no cree en los dioses, hace el argumento débil más fuerte y el otro.
Me parece muy preocupante. Es decir, no me importa quién, pero la formación de nuestra mismidad en estos 3, 4 meses que llevamos, ¿sí? De proceso angustiante, ¿sí? Me preocupa muchísimo. Ya sé que desvié quizá el tema, pero ¿qué sentido tiene Dilthey si no lo traemos a nuestro aquí y nuestra ahora, que es lo que buscábamos? Luis, a ver qué haces. Pues sí, andas muy Sócrates hoy, Ricardo, ¿no? Metiéndonos en apuros. Pues mira, en el texto constantemente Dilthey, ¿no? Está hablando de la conexión de lo expresado con quien expresa, ¿no? Constantemente está aludiendo a cómo podemos encontrar ciertas incompatibilidades, ciertas contradicciones, ¿no? Y entonces lo que uno está experimentando, ¿no? Creo que una de las cosas que estamos experimentando es que, literalmente, ¿no? Nada tiene sentido, no entendemos. Fíjate, cuando tú dices, es que no entendemos qué está pasando, es que parece ser que nunca en la vida nos había quedado tan oculto tantos aspectos de nuestra existencia como ahora, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? ¿No? O sea, ¿cómo posicionarnos ante eso? ¿No? Lo primero sería, pues, volver a las experiencias, ¿no? O sea, volver a recolectar las experiencias que están habiendo, y no solamente las experiencias que está habiendo aquí en la ciudad, ¿no? Porque nosotros lo estamos viviendo de una determinada manera y en realidad mucho más grave que en otros contextos, ¿no? Y quizás a la hora de volver a esas experiencias, ¿no? Nos damos cuenta de que la interpretación que están haciendo de los fenómenos, ¿no? De los hechos en la actualidad, están pensados únicamente para entornos urbanos, ¿no? Y que las grandes crisis, las grandes angustias, los grandes miedos de las economías, en realidad siguen considerando, ¿no? a las localidades, a las comunidades humanas que no están en las urbes, como meras minas de extracción y de explotación, ¿no? Es decir, la hermenéutica teóricos responde principalmente a motivos prácticos, es decir, interpretamos, ¿no? Recreamos el sentido, ¿para qué? Para hacer, ¿no? Es decir, la recreación de sentido no concluye sino en la acción, ¿no? Que es la que a su vez instaura cosas, nuevas formas de sentido en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que creo que ayuda como la hermenéutica en un contexto como este, es a tener cierta cautela en la reflexión, es decir, tener a la vista todos los puntos ciegos que tenemos, ¿no? Y por eso aludía hace rato a la idea de cómo en la hermenéutica el principio de la interpretación, ¿no? En el de la reproducción de sentido, de la conexión de las partes del todo, está el principio de la docta ignorancia, ¿no? Si ustedes se van hacia el final del texto, es decir, no deduce a partir de tipos previamente establecidos, sino que dice, la hermenéutica tiene que volver constantemente a lo singular, a lo que está aconteciendo, para ver en qué medida eso amplía nuestra comprensión de los tipos, que eso es otra cosa, ¿no? Pero una de las, creo que de los aportes fundamentales de la hermenéutica, ¿no? Una técnica, un método que nos sirve para prestar atención a lo singular y aprenderlo a considerar en relación con el todo, ¿no? Y con el todo, otra vez, no el todo de la realidad, sino el todo del sentido, es decir, de lo que podemos y queremos hacer.
Entonces, creo que a diferencia de lo que la hermenéutica es únicamente una herramienta ahí para meterse a textos, ¿no? Y hacer interpretaciones muy elaboradas, y aquí viene mi nuevo Heidegger, o acá viene mi nuevo Husserl, y este nuevo legajo lo compone todo, que es falso, ¿no? Por otro lado, en realidad la hermenéutica nos sirve para, sobre todo, no caer en preconcepciones infundadas de la realidad, ¿no? Es decir, es una técnica para la caución, ¿no? Para proceder, y sobre todo, para la vuelta a la escucha de los otros, ¿no? Para la vuelta a la escucha de que yo no soy yo si no escucho las otras vivencias, las otras experiencias, ¿no? Y en ese sentido creo que es una herramienta política potentísima, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es el método por el cual podemos construir una comunidad en la que verdaderamente atendemos el querer y el sentir del otro. Me voy a regresar a un punto que tocó Ricardo hace poquito y que me dejó un poco inquieto, ¿no? Y tiene que ver con la cuestión dialéctica de la formación. Hablábamos acerca de que formación implica, de alguna manera, cuando se preguntaba por la formación, por la paideia, se tiene que preguntar por el bien, ¿no? Porque justo, ¿no? Está esta posibilidad de la malformación. Ahora, esta pregunta por el bien. Creo que Dilthey da cuando está hablando, por ejemplo, de la categoría de finalidad, ¿no? De la proposición de fines, dice, así de pasada, el muy canijo, dice bien. Y entonces, en realidad uno se queda pensando, dice, bueno, a ver, fin y bien. Podemos extraer el carácter formal de eso, ¿no? Aquello con vistas a lo cual se hace todo lo demás, ¿no? El Jugénica platónico y aristotélico, porque no es solamente de Platón, también es de Aristóteles, ¿no? Y la pregunta es, ok, si el bien es aquello con vistas a lo cual hacemos todo lo demás, ¿cómo sabemos que eso, aquello con vistas a lo cual estamos haciendo, es lo propiamente bueno? Respuesta, no se puede saber. Más bien, estamos ante los fenómenos precisamente no ya no diríamos de malformación, sino de defecto. Cuando nos dicen lo bueno es tal, lo bueno es el Producto Interno Bruto y nada más. Y esto evidentemente a lo que nos tiene que devolver es a la pregunta, pues entonces, ¿qué son el bien o qué son los valores? ¿No? Que es una pregunta que yo creo que hay que reactivar más allá del desprestigio que llegó a cobrar esos conceptos, ¿no? Lo que nos hace pensar es, otra vez, el bien no puede ser una cosa. En todo caso, si existe algo como el bien, tiene que ser la confluencia de muchos valores, no de uno solo. Y la tarea está en pensar en qué medida esos valores están a la altura de las posibilidades que tenemos ahora, ¿no? Y saber que esa proyección del bien, ¿no? Esa proyección de la finalidad va a cambiar. Va a cambiar, ¿por qué? Porque no solamente va a cambiar nuestra realidad, sino que el mundo en el que estamos va a cambiar también a su propio ritmo. Agotamiento de esta respuesta única que hemos tenido durante más de un siglo, que es la del crecimiento, el progreso, el desarrollo tecnológico, una nueva escala de valor. Requerimos, y ojo, que yo no soy nada nietzscheano, pero por primera vez lo voy a decir, requerimos una transvaloración. Una transvaloración que, ojo, otra vez, esto lo insisto, no tiene por qué ser definitiva. Y tampoco se le va a medir en su capacidad, porque a final de cuentas la realidad le dé o no la razón. Es una respuesta, en todo caso, para nosotros, ¿para qué? Para seguir permitiendo la posibilidad de la producción de sentido. Porque ya nos dimos cuenta que durante más de un siglo, es decir, desde la consolidación de esta forma de organización
política y social que es el capitalismo, ¿no? Desde el segundo momento de la revolución industrial, tenía una pésima concepción de la realidad. Es decir, como si la realidad no fuese otra cosa más que un saco sin fondo del cual podíamos extraer todos los elementos para la realización de nuestra libertad. Parece que esto que tiene un sentido propio, ¿no? En tanto que es irreductible y es como, o sea, como esto irreductible, o sea, de alguna modo se devela cuando le atribuimos significados, ¿no? Entonces, un poco esto de los significados sería algo así como lo que acabas de decir, como el error sería ese, ¿no? Pensar que el progreso, el éxito económico, etcétera, ese significado es el sentido, ¿no? Como confundir uno con el otro. Sí. Y en ese caso me quedo con lo anterior que habíamos dicho hace ya como una hora de que la vida por sí misma no tiene sentido. Aquí pareciera que sí, ¿no? Es decir, que sí hay un sentido en tanto que lo vamos construyendo en conexión con el pasado, ¿no? Pero que de algún modo esta reductibilidad de la vida es lo que abre paso a esa co-creación, ¿no? O sea, no podemos pensar solos, no podemos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo como dialogando con esto, ¿no? Y en ese diálogo se van creando significados nuevos, ¿no? Que constituyen un nuevo sentido. Pero de algún modo sí hay como una noción o un dejo de que hay por ahí un sentido que no está determinado, ¿no? Pero que de alguna manera está haciendo como una suerte de llamado, ¿no? Como que dice, no es este sentido, ¿no? Como por aquí no es tanto, ¿no? Lo digo un poco porque habla aquí en la página, es justo la 135 hasta arriba, punto y coma, pero a la vez tienen la conexión del recuerdo una relación hacia el sentido del todo. Y ahí está hablando de este presente recordable, ¿no? Entonces, ese presente recordable me parece una cosa muy loca porque siento que es lo que le da cabida a esto, ¿no? A esta cuestión de que hay un sentido y un significado, y uno es este irreductible que no podemos determinar, y el significado es esto que tiene que ver con el devenir, con el movimiento, porque antes habla también de la observación que fija, ¿no? Entonces, esta observación que fija esta irreductibilidad de la vida es lo que hace estas determinaciones de significados en este flujo continuo, ¿no? No sé. A ver, solamente para dejar claro el concepto de significado, ¿no? O sea, significado es la conexión de lo que ya no es con lo que es, ¿no? Es esa forma categorial, ¿no? El problema está en el anquilosamiento de esas conexiones, ¿no? Cuando pensamos que esas conexiones no se van reproduciendo con nuestro propio despliegue vital, ¿no? Esa sería como la primera cosa, ¿no? Ahí precisamente cuando las conexiones de significado, es decir, cuando ya no acudimos al pasado y no descubrimos nuevas cosas en el pasado, ahí es donde se empieza a anquilosar el significado. No es gratuito que una de las premisas básicas del modo de vida que tenemos desde hace 100 años sea un continuo o un profundo desinterés por el pasado, como si el pasado fuera simplemente desechable. Ahí está la reducción de significados, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yendo a la idea de si la vida puede tener o no un sentido o lo llega a adquirir. Yo lo que diría es que la realidad, ¿no? La realidad presente tiene su propia estructuración categorial, de la cual se encargan de descubrir las ciencias de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, sin el conocimiento que nos aportan la ciencia de la naturaleza, no hay una producción de sentido que vaya en armonía con la propia estructura de la naturaleza, ¿no? Y además, no solamente está el descubrimiento de los aspectos categoriales de la naturaleza, sino a su vez, si esos aspectos categoriales los interpretamos como estando al servicio de la vida humana, o si los interpretamos como si esa fuese la base sobre la cual tenemos que construir sentido.
Hartman utiliza una frase dice una cosa muy bonita de cómo nos comportamos en nuestro dominio científico de la naturaleza. Dice, estamos como serruchando la rama de la cual colgamos. Eso es un problema hermenéutico, ¿no? Es decir, utilizamos el conocimiento que tenemos de la naturaleza para, a su vez, socavar las bases que permiten la producción de sentido. ¿Sí? Entonces, más que decir, ¿no? Más que decir que la naturaleza o la realidad tenga un sentido de suyo, lo que habría que decir es que no podemos producir sentido si no conocemos las conexiones autónomas, ¿no? Las conexiones categoriales autónomas de la realidad, ¿no? Si desconocemos eso, ¿no? Nuestra producción de sentido en realidad es una producción de sentido subyugante, ¿no? O antropocéntrica, como de hecho ha sido, ¿no? Que es algo muy, muy peculiar. La idea es, evidentemente, tampoco caer como en la visión antigua, ¿no? En la cual, pues bueno, la naturaleza tenía sus fines y lo que uno tenía que hacer era, pues, seguir esos fines, ¿no? Ahí está la transposición ilegítima de la categoría de finalidad de la vida humana a la naturaleza, ¿no? Que eso también es algo que hay que tener cuidado, porque sirve para un montón de cosas, como por ejemplo para la discusión sobre si se debe despenalizar o no el aborto, ¿no? Que es sumamente peligroso, pues, ¿no? Como les dije, más que concluir, yo pretendía sobre todo redondear estas ideas, pues para que quienes quieran seguir su investigación con Dilthey, pues tengan pues las nociones un poco más claras, ¿no? Yo por mi parte en realidad creo que no hay mucho más que haya que aclarar del planteamiento de Dilthey sobre lo que implica la formación humana, ¿no? Y pues más bien dejaría abiertos estos últimos minutos para preguntas, o si Ricardo quiere darnos algún último comentario o indicación con vistas a la siguiente sesión. Bueno, pues ha sido sumamente interesante todo lo que nos has podido enseñar sobre Dilthey. Y yo dejaría apuntado a lo mejor como una pregunta que no necesariamente se tiene que responder ahora mismo, pero que me parece que podría funcionar como un engarce, ¿no? entre lo que hemos aprendido de Dilthey y lo que posiblemente podemos aprender, ¿no? desde Bergson, precisamente, ¿no? Es decir, creo que estoy señalando al parecer de Aldo, desde luego. Y es que una y otra vez ha salido la expresión historia, la expresión pasado, como si se tratase de un ámbito al cual nos insertamos, ¿no? A veces suelo usar la analogía, ¿no? Muy limitada, desde luego, pero bastante útil de pensar así, o sea, este devenir temporal, como si se tratase de un tren en el cual uno sube y después del cual uno baja, ¿no? Y por lo tanto que se trataría como de algo separado, ¿no? Y es interesante porque me da la impresión de que Dilthey por momentos juega con una ambigüedad en términos de lo histórico. O sea, y no lo señalo como una crítica, lo señalo como algo que me parece que acontece en el pensamiento de Dilthey. Como algo que efectivamente posee una especie de dinámica propia y en la cual pues nosotros nos subimos, pero también en este proceso de co-creación, un poco lo que también en el fondo estaba planteando Camila hace un momento, pues justamente no es propiamente algo en lo que nos montamos o a lo que nos insertamos, sino que vamos generando, digámoslo así, ¿no? Y ahí noto una conexión interesante, algo que el propio Bergson, si no me equivoco, Aldo, tú serás el que nos va a enseñar eso, precisamente va a cuestionar, ¿no? Esta idea espacializada de la temporalidad versus, ¿no? La idea de la duración, esta vital, vivificante presencia, digamos, del transitar, del discurrir mismo, pues, de la existencia en última instancia, de la vida, mejor dicho. Entonces creo que ahí hay unos puntos de encuentro que suenan muy sugerentes
y solamente los dejo señalados y espero no estar demasiado fuera de foco. Lo que pasa es que una cosa, ya nada más para cerrar, ¿no? Una cosa es el pasado efectivo, ¿no? Y otra cosa es la accesibilidad que tenemos hacia el pasado, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, en realidad no es un tren, son dos trenes que van así, ¿no? Entonces, por un lado está en el curso de vida la fuerza del pasado, ¿no? Que opera de manera silenciosa, y otra cosa es el reconocimiento que hacemos de esas fuerzas, ¿no? Mediante la recuperación de documentos históricos, ¿no? Entonces, más bien la historia está en esa confluencia de nuestra mirada observadora, ¿no? Hacia las fuerzas que de hecho están operando. Por eso les decía de la importancia del concepto de que el presente es ergebnis, ¿no? Es la donación de un pasado que está aconteciendo, pero de un pasado del cual también solamente tenemos acceso en términos de conocimiento en muy poca medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no es que nos adentremos, o sea, más bien no es que entremos hacia el pasado, sino que lo que vamos haciendo es literalmente levantando capas, ¿no? Capas para ver cómo operan esas fuerzas del pasado aún en el presente, ¿no? Y cuáles otras han quedado sin operación. Sí. Ya se nos está terminando iba a decir el tiempo, pero no es la sesión. Creo que hay que distinguir muy claramente entre historia e historiografía. De lo que estabas hablando al final, Luis, es más bien historiografía, ¿eh? Es decir, ahí sí tenemos que ir al pasado, pero vivencialmente el pasado adviene, ¿no? Habría que... En fin, ya has abierto la puerta, Carlos, ¿no? Para hacer el puente precisamente entre Dilthey y Bergson, entre Luis y Aldo. Pues te agradezco mucho, Luis. Todos hemos aprendido mucho. Eres tú una exposición clara, una exposición muy interesante. Los presenté como especialistas y me diste la razón, ¿no? De veras conoces a fondo a Dilthey, hasta donde se puede conocer, obviamente. Entonces, pues, agradecerte, ¿no? Estas clases que nos has brindado. Por ahí hubo algunos aplausos, yo también te aplaudo, sí, de veras, muy bien, te agradezco mucho. Y la siguiente sesión, entonces, Aldo, pues somos todos tuyos. A partir de la siguiente sesión aprenderemos entonces mucho de Bergson. Les agradezco mucho y nos vemos entonces el jueves entrante. Gracias a todos.